Antes de comenzar les quiero pedir, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, Herramientas para Vivir, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, Herramientas para Vivir. Ahí va a tener mucha información. Si les gusta este video, lo está viendo por YouTube, dele me gusta, dele seguir a nuestro canal. Eso nos ayuda para seguir creciendo y compartiendo toda esta información para la evolución del ser. Hoy nos visita Bettina Rosso, coaching ontológico, y nos va a estar hablando sobre los límites. ¿Cuándo son nuestros propios límites? ¿Cuándo los límites son externos? Un tema muy amplio. Bettina, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por volver. Hace un tiempo ya estuvimos presentando lo que era esto del coaching ontológico, que no era muy conocido. Hoy ya se habla mucho más. Y bueno, ir tocando temas, ¿no? Esto de los límites es muy interesante. Gracias a vos. Me encanta estar acá. Me sorprende que pasó tanto tiempo que no charlamos. Siempre es un gusto charlar con vos. Y cuando vine la primera vez hablábamos de coaching. Cambió mucho el panorama respecto del coaching. Hoy es una disciplina que ya te diría que está muy conocida. Algo que yo agradezco profundamente porque es una disciplina que en lo personal me ha permitido hacer cambios trascendentes en mi vida. Y tengo la bendición, digo yo, la suerte de poder transmitir esto porque es algo que me gusta mucho y compartir la transformación de personas continuamente. Sí. Algo que los que trabajamos en lo que es desarrollo personal es nuestro alimento, es nuestra gran gratificación, compartir esas transformaciones, esos avances, esos pasos. ¿Y es posible hacer esas transformaciones? Porque... Vos me preguntás a mí, sabés que sí. Pero quien no empieza a hacer transformaciones, eso es el primer paso del que le cuesta, ¿no? Sus propios límites. Me encantó hablar de límites, porque es tan amplio y tiene que ver con tantas cosas. Y si hablamos de transformación, realmente de lo que estamos hablando es de trascender límites. Claramente, para no caer en un cliché, ¿no? De que no hay límites y de que todo es posible, aunque lo creo, ¿no? Sí. Pero claramente tenemos muchos límites, tenemos muchas limitaciones, sí. Límites que nos están, que están traídos o que están impuestos desde una cuestión cultural, una cuestión social, desde lo externo, digamos, ¿no? Desde situaciones que yo no puedo controlar, que no están dentro de mi espacio de acción, digamos, de mi posibilidad de acción. Ahora, aunque nosotros tengamos límites en ciertas cosas, siempre tenemos posibilidades infinitas y variedades infinitas de cómo responder esos límites. Entonces, puede que yo no pueda salir de mi casa por una ordenanza. Claro. Ahora, eso no implica que yo me sienta de una manera o que yo tenga que hacer una cosa. Dentro de ese límite, yo puedo elegir cómo actuar, cómo comportarme, cómo pensarlo, cómo sentirlo. Y ahí aparecen los límites que personalmente más me interesan y que son en los que trabajo. Y que son en los que trabajamos todas las personas con las que vos entrevistás y que traes a tus programas, que son aquellas que estamos dedicadas a trabajar con la persona, con el crecimiento de la persona, con el desarrollo personal, por ponerle un nombre, ¿no? Digo, y acá sí la cosa se pone más interesante, porque, digo, trascender esos propios límites es lo que nos permite, es lo que nos habilita realmente el crecimiento y realmente la transformación. Ahora, no desde un lugar místico o de frase linda, sí. Real y concreto. Mirá, hablaba hoy con una de las chicas que estuvo en un curso el año pasado y me contaba, por ejemplo, que se había encontrado en una situación similar a la que se encontró un montón de veces y que generalmente ella en esas situaciones se enojaba mucho, se frustraba, iba al enfrentamiento, iba a la pelea. Después de eso
quedaba triste, quedaba angustiada, quedaba agotada por días, con el cuerpo dolorido y por supuesto perdía. Claro. Hoy me contó que se encontró en la misma situación y que en esa misma situación ella decidió utilizar todas las herramientas que habíamos estado trabajando y enfrentar esto de una manera distinta. Y me lo contaba en un estado de felicidad, claro, total. Qué bueno. Me dice, esto es maravilloso. Me dice, no sabés lo que me siento el cuerpo, me siento totalmente distinta el cuerpo. Claro. Entonces, porque el enojo no, le hace mal a uno. El enojo, al único que le hace mal es a quien se enoja. Exacto. Entonces, acá es donde vamos en lo que es la transformación de una persona, ¿no? Cuando yo tengo ciertos pensamientos, cuando me cuento ciertas historias, y acá me meto ya en lo mío, ¿no? Que es coaching, cuando yo me cuento ciertas historias, yo digo que mi cerebro es tan fiel a mí que no pone en duda la historia que yo me pongo. Claro. No la pone en duda. O sea, la historia que yo me cuento, listo, es así. Y ese pensamiento, esa historia, empieza todo un circuito, genera todo un circuito. Lo primero que genera es un estado emocional, claramente. Entonces, si yo me cuento la historia de que tal persona me lo hace a propósito porque lo único que quiere es hacerme mal, eso obviamente me va a generar dolor, enojo, frustración. Cuando me genera esa emoción, se pone en movimiento toda una cuestión fisiológica, biológica, hormonal. Hoy ya indiscutible Claro. Hoy ya no es solamente Buda o los monjes los que dicen esto, ¿no? Hoy esto está comprobado, medido, demostrado, fotografiado. Cuando se nos pone en marcha toda esa cuestión fisiológica, hormonal, eso hace que el cuerpo actúe de determinada manera. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos también de circuitos neurológicos. Y esos circuitos neurológicos son los que nos hacen pensar. Entonces, es realmente una programación continua que yo estoy haciendo de mí misma. Realmente es una programación continua. Que si yo en un momento, por alguna situación que no necesita ser extrema, no necesita ser dramática, necesita simplemente algo que para mí es una de las llaves, que es la decisión, que es tomar la decisión de querer vivir distinto, de querer vivir más, completalo. Como vos más quieras. Tranquilo, más en paz, más lo que sea. En armonía. En armonía. A veces llegamos a estas decisiones después de algunos golpes o de algunas caídas medias duras, pero también podemos llegar simplemente porque queremos, porque un día nos dimos cuenta, porque vimos algo, porque escuchamos algo que nos generó, nos dio ganas. Y cuando tomo la decisión, lo primero que necesito saber es qué límite a mí hoy me está costando. Me está dejando atrapada dentro de un mecanismo automático, de un circuito automático. Acá hay muchísimas técnicas para trabajar esto. Puede tener que ver algo del pasado, como estamos hablando hace un rato, puede tener que ver con algo de familia, cultural, lo que sea. Ahora, si yo no acepto, si yo no veo, si yo no reconozco esa barrera, no puedo empezar. Digamos. Entonces, una vez que reconozco esta barrera, ahí puedo empezar a tomar algunas decisiones. Digo, bueno, esto me pasa, esto no me gusta, esto no quiero más. Y empieza en un punto donde coaching trabaja mucho, que es, yo siempre le decía la segunda fase, pero ahora con esto de la fase vamos a cambiarle de nombre. Voy a buscar otro nombre, sí. Que empieza la segunda parte, la segunda etapa. Ok, me está pasando esto. No me gusta, no. Lo reconozco, lo acepto. Ya todo un tema, ¿no? Ahí todo un trabajo personal. Todo un trabajo, por supuesto, ¿no? Sí. Y la aceptación desde un lugar de buena onda conmigo, ¿no? Digo, sí. Está bueno que me dé cuenta. O sea, con amor absoluto, perdonándonos y perdonando y perdonándonos y perdonándome. Exacto, aceptar. Esto me pasa. Digo, ¿cuál sería la parte negativa de esto? Es castigarme porque me doy cuenta que algo me pasa. Claro. Esto es buenísimo. Esto parecen cosas simples, pero miras el impacto que genera en cualquiera. Claro. Digo, bueno,
cada vez que me doy cuenta de algo que no me gusta de mí, me digo, uy, qué bueno que me di cuenta. Ya, eso es un montón. Eso es genial. Y acá entramos en un área de diseño. Acá diseñamos, acá pensamos, acá elegimos, acá nos convertimos en los programadores de lo que empiezo a querer a manifestar en mí. En mis cambios. En mi ser. ¿No? Entonces digo, bueno, esto me pasa. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero que pase? ¿Cómo me gustaría vivirlo? ¿Cómo me gustaría poder actuar? Que no es reaccionar. Claro. ¿Qué me gustaría poder generar a partir de esta situación? Y acá digo que es un espacio de diseño, porque acá es donde cada uno de nosotros nos diferenciamos mucho en lo que queremos, porque no todos queremos paz y amor. Paz y amor. Algunos queremos poder resolver más rápido, poder resolver sin generar conflictos. Hay muchísimas opciones. Entonces, acá es donde empieza a aparecer... Cambiar el modo por ahí. Cambiar el modo. Empieza a aparecer la particular y especial manera de ser de cada uno. Y ahí empezamos a contar con algo que es muy valioso, que es el deseo, que es la voluntad, que es la individualidad, que es el hacer las cosas porque quiero, no porque tengo que hacerlas, sino porque quiero, porque estoy eligiendo, porque estoy eligiendo que este límite deje de estar en este espacio, deje de ser un límite para mí. Y seguramente tendré otros. Claro. Algunos me importarán o no, de algunos me querré ocupar o no. ¿Ah? Pero solamente yo puedo ser la que decido de qué ocuparme. ¿Ah? En un acto absolutamente consciente y decidido. En este camino de diseño, en este espacio donde empezamos a enfrentarnos a preguntas, vos sabés que coaching trabaja con preguntas, ¿no? Digo, ¿qué querés? ¿Qué es importante para vos? Sí. ¿Qué quisieras que pase en esta situación? Y quiero que él cambie, ¿no? ¿Qué quisieras que pase con vos frente a esta situación, ¿no? Acá es donde... Eso es lo más común, ¿no? Queremos que cambie el otro. Y, sería lo más fácil. No sé si es lo más común. Qué sé yo, que el mundo no se adapta a nosotros ya es algo que lo sabemos. Totalmente. Por otro lado, te digo que yo creo que estamos viviendo un momento tan alucinante, sí. Porque el grado de apertura que hoy hay es muy notorio. Estas conversaciones que estamos teniendo ya no son tan raras, son conversaciones que tenemos o que existen cada vez más habitualmente, incluso en espacios donde eran impensados. Yo siempre digo, en empresa hablamos hoy de espiritualidad, claro. En empresa hablamos de amor. No era, antes no era así. Claro, ¿no? En espacios en donde estaba separado una cosa de la otra, ¿no? Sí. Y hoy estamos entendiendo que nuestro bienestar es una combinación de muchas áreas, de muchos dominios, que separarme a mí mismo no me hace bien, que aceptar que hay algo que no me gusta me hace sentir mejor que negarlo. Hoy sabemos que negar y que guardar y que guardar y guardar termina generándonos conflictos o enfermedades grandes. Sí, graves. Graves, exacto. Y hasta que no sanemos la emoción, o sea, podemos sanar la enfermedad del cuerpo físico, pero vuelve, porque hasta que no sanemos la emoción va a seguir generando. Qué bueno lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo sanamos la emoción? Claro. La emoción la sanamos primero cuando la reconocemos y la aceptamos. Exacto. Ahora, la emoción no aparece porque sí. La emoción aparece producto de una historia que me cuento. Hay algo que sostiene la emoción. Esto es lo que hace que la emoción continúe. Vos viste que la emoción es muy cortita. Sí. 90 segundos, dicen, ahora medido. 90 segundos máximo. Y sin embargo, nosotros hay veces que estamos enojados. Todo el día. O tristes. Sí. Días, semanas o años. Sí. ¿No? Esto es sostener la emoción. Claro. Como siempre digo, soy una defensora total de todas las emociones. Sí. Todas las emociones son buenas, son valiosas y nos traen un mensaje. Ahora, una cosa es sentir la emoción
y otra cosa es tenerla y sostenerla. Claro, y aferrarte a esa emoción. Exacto, la emoción no viene para que te quedes, Claro. La emoción viene para mostrarte lo que te está pasando y que puedas hacer algo con ella. Ahora, nosotros no podemos intervenir en la emoción. Lo que podemos hacer es intervenir en el pensamiento, en la historia que está sosteniendo la emoción. Exactamente. Yo siempre, bueno, yo trabajo mucho con prácticas, con dinámicas, con ejercicios, ¿no? Porque esto desde un lugar teórico puede ser muy interesante, pero la pregunta del millón es, ok, Betty, ¿cómo hago? Claro. ¿Cómo hago? Bueno, le digo, diseñemos estrategias, pensemos estrategias. Mientras estás teniendo una discusión con alguien y pensá qué te gusta de esa persona. En ese momento ponete a pensar, esto es algo que es totalmente posible. Claro. Y que nosotros hacemos claramente a medida que nosotros vamos tomando el control y no dejamos que ese mecanismo automático funcione solo. Sí. Y si yo estoy en el medio de una conversación que siento que se está poniendo tensa y empiezo a pensar qué me gusta, elijo, decido qué mirar en el otro, me va a generar un estado emocional totalmente distinto, que me va a permitir claramente estar fisiológicamente distinta, y esto afecta mi manera de pensar, porque ya y la manera de percibir el mundo, cómo empiezo a percibirlo de otra manera. Finalmente, entonces, estos pequeños y enormes pasos, lo que me van mostrando es que sí, yo puedo trascender muchos límites. Puedo estar pensando en cuáles no, seguramente hay muchos que no. Ahora, si yo empiezo a mirar los míos propios y empiezo a mirar cuáles son los límites que yo quiero y elijo hoy, porque por alguna razón hoy quiero vivir distinto o funcionar distinto, en este punto hay mucho para crecer, hay mucho para descubrir, hay mucho para descubrir adentro mío, ¿no? Que somos una fuente inagotable y que siempre hay espacio para conocernos y más. Y cuando yo cambio, cambia el entorno. Porque, hablando de límites, o sea, cuando yo hago cambios, ya va a haber cosas que no voy a permitir. Incluso más, porque se genera una cuestión energética. Energética, ¿sabes? ¿No? Sí. Claro, digo, no hay pelea posible si una de las dos personas no se quieren pelear. Exactamente. No hay amor posible si una de las personas no ama, ¿no? Todo lo que nos pasa porque por lo menos dos estamos involucrados en esa situación. Sí. Ahora, si uno de los dos se corre de esa situación automáticamente tiene una variación, tiene un movimiento. Entonces, cuando tiene ese movimiento, ahí, digamos, especialmente o dedicado a aquellas cuestiones que nosotros queremos mejorar, ahí es donde empiezo a ver que no necesariamente era así. Digo, y esta frase que tenemos, ¿y qué voy a hacer? Y no había otra. ¿No? Y sí hay otras, sí hay otras opciones. Con esto no se puede. Y a lo mejor hay muchas cosas con las que sí se puede. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos y que hoy esto está acompañado no solamente por una cuestión filosófica, por una cuestión, hoy está acompañado por mediciones realmente científicas, ¿no? El lenguaje es una herramienta, es el elemento de programación. Fundamental. Es el elemento. Entonces, nada de lo que yo digo es inocente y es transparente. Todo lo que yo digo tiene un impacto en mí. Aunque lo diga por costumbre, aunque lo diga en humor, chiste, aunque lo diga por hábito. ¿Ah? Yo siempre le digo algunas cosas que escucho y digo, no, pero es una, ¿cómo se dice? Que se me pega. Muletilla. Eso, una muletilla, se me pega. No importa. No lo digas. Claro, no importa. Porque además, de todo aquello que digo, que está buenísimo porque es lo que yo puedo escuchar y el otro puede escuchar, esto refleja lo que pienso. Claro. Y ahí sí está el verdadero código de programación interna.
en las conversaciones continuas y simultáneas, porque tengo varias, que estoy diciéndome a mí mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje, hablamos de algo que es mucho más que una manera de expresarnos, que una manera de comunicarnos. Y otro de los límites que es importante, que hablas esto, ¿no?, del lenguaje, es quien no puede hablar. Hay gente que no puede comunicar, no le cuesta. Y claro, y sí, es todo un tema. El callarse también. Es todo un tema, claro. Es fundamental, ¿no? Imagínate, el hablar es una herramienta. Ahora, imagínate la conversación interna que sostiene un no poder hablar. ¿No? Claro. Y todo para mí tiene un solo punto en común. Cada vez como que voy simplificando más, ¿no? De tanto que abro voy simplificando. Sí. Y es el valor que yo me doy a mí mismo. Es el punto en común. En todos los aspectos. Siempre terminamos hablando de esto. Si yo me maltrato porque hice algo mal, esto tiene que ver con que mi valor está dado por lo que hago, no por lo que soy. Claro. Si yo no hablo, es porque no creo que lo que yo tenga para decir sea valioso. Si a mí me afecta lo que tal persona piensa de mí, lo que estoy diciéndome es que es más valioso lo que esa persona piensa de mí que lo que yo pienso de mí. Entonces, el verdadero trabajo, y en esto creo que coinciden todas las técnicas, todas las religiones, todas las filosofías, el verdadero trabajo es encontrarme realmente con eso que soy tan valioso como ser humano, único, especial, parte de universo, Dios, fuente, lo que quieras creer, llámalo como sea. Pero cuando empezás a entrar en contacto con esto que somos y que tenés valor porque sí, que no se trata de que seas bueno, malo, lindo, alto, feo, sí. ¿no? Sí, sí. Acá es donde muchas cosas simplemente aparecen y simplemente empiezan a suceder o tenemos permiso. Claro. Claramente que hay muchas que trabajar, claramente, porque tenemos que hacerlo hoy, en este siglo en el que vivimos, en este contexto en el que vivimos. Sí. ¿La raíz del coaching tiene este lado espiritual o es un agregado que vos le pones desde tu impronta? Tiene mucho de lo que es la filosofía más budista, tiene bastante. Parte de una base que considera al ser humano como un ser espiritual. Claro. ¿No? Es maravilloso también claro, sí. Desde ese enfoque, porque antes, no hace mucho, hablamos de 15, 20 años atrás, estabas enfermo y ibas al médico. Claro. Y tenías un conflicto espiritual y ibas a una iglesia o a un templo y no salías de ahí. Y tenías un problema psicológico y ibas al psiquiatra y estabas loco. O sea, si ibas al psicólogo estabas loco. Claro. No era para resolver conflictos. Claro. Y en poco tiempo ha cambiado mucho esto. Mucho. Y que esta ciencia desde lo mental tome también esa filosofía espiritual es muy importante. Absolutamente, porque coaching trabaja en un espacio que es el espacio de la conciencia. Ahora, el espacio de la conciencia está sostenida por un subconsciente, un inconsciente, ¿no? Y este subconsciente tiene algo que es mucho más que tu vida de todos los días. Tiene energía, tiene emociones, tiene mucho de lo no tangible. Claro. Está tu espíritu, está el sentido, está el propósito. Nosotros en coaching trabajamos la pasión, trabajamos las ganas, trabajamos el compromiso. ¿Desde qué lugar podés trabajarlo si no es desde lo más profundo de un ser humano? ¿Qué es su alma? ¿Qué sentido tiene todo? ¿Qué sentido tiene estar más contento? Digo, si no hay una expresión que esté conectado con lo más profundo nuestro. Y en esa profundidad somos todos exactamente iguales y lo mismo. Exactamente. Entonces, es donde está la potencia, es donde está el motor, es donde está lo único, valioso. Sí. Después todo lo otro es más o menos el juego que vayamos prefiriendo jugar o que vayamos eligiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde está lo valioso. Nosotros en esta, digo nosotros, ¿no? O a lo mejor yo en esta combinación que tengo de varias técnicas, sí trabajamos mucho con el lenguaje.
para entrar en contacto con ese espacio. Y para, desde ese contacto, poder ser. Exactamente. Y en ese ser donde empieza a aparecer, ¿no? Entonces, volviendo a los límites. Y en estos límites, los que estamos hablando, que son los límites internos, la mayoría de estos límites internos están puestos por ideas, por creencias que algunas adoptamos, algunas heredamos, algunas nos vienen. Ahora, ya no podemos seguir hablando de que tenemos esas creencias porque la educación, porque mis padres, ya no podemos seguir hablando. Es momento de hacernos cargo. Ya somos adultos, ya sabemos muchas cosas de cómo funcionamos y tenemos muchas técnicas, mucha información a disposición. Entonces, en el momento en que dejemos de pensar, esto es la fase 1, ¿no? En el momento en que dejemos de pensar lo que nos pase, por qué nos pase, podamos pasar a la otra etapa y podemos empezar a decir, sí, tengo esta creencia, sí, esto me pasa, sí, esto es un límite. Y hoy decido hacer algo con esto. Bien. Y acá es donde se abre un camino que podés elegir. Es el primer gran paso. Sí, necesario, absoluto. Sí. Muchísimas gracias, ya llegamos al final, pasó volando. No va a ser la última vez, vamos a tener otras convocatorias porque realmente muy interesante esta mirada desde el coaching y desde este lugar. Dale, me encantaría traerte algunas herramientas puntuales, ¿seguro? A lo mejor para que le ofrezcamos, a la gente. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Atendés por manera online hoy en día? Sí, estamos con cursos online, estamos en Intro, por supuesto, en calle Alem 71, empezando la parte presencial. Tenemos Facebook, Intro, tenemos Instagram también, tenemos cursos virtuales que estamos haciendo súper lindos. Estoy muy contenta con un curso que hago solo para mujeres. ¿También? Sí, me dio el gusto. Bueno. Y digo, vamos a reunirnos entre mujeres. Está bueno. Así que varias opciones, formación en coaching, por supuesto, que tenemos hace ya un tiempo. Que se sume la gente a las redes, que te contacte y bienvenidas. Y bienvenidos serán. Muchísimas gracias. A vos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Es el momento de empezar a salir de esa zona de confort tan incómoda, de empezar a vernos a nosotros mismos, a hablar y a resolver qué es lo que no nos está haciendo bien. Es fundamental para vivir una vida en armonía y en comunión con la sociedad. Y sobre todo por uno mismo, ¿no? Para dejar de estar en conflicto.